Demet Özdemir, la reina de las telenovelas turcas, envuelta en un escándalo de groserías. Y atención, porque la respuesta que ha dado es oro puro, de esas que te dejan con la boca abierta y pensando, madre mía, qué mosca le ha picado. A ver, que todos conocemos a Demet. Esa carita de ángel, esa sonrisa que ilumina pantallas, esa forma de actuar que te hace suspirar. Siempre nos la presentan como la chica perfecta, ¿verdad? Pero resulta que como todos tiene su lado, digamos, menos publicable. La movida empezó en redes sociales, como casi todo hoy en día. Alguien que seguramente no tiene nada mejor que hacer que estar pendiente de cada paso de las celebridades, publicó un clip donde se escucha a Demet soltar una frase que, bueno, no es precisamente de un diccionario de etiqueta. Una grosería con todas las letras. Al principio, claro, el salseo se desató. Que si Demet es así, que si Demet es asá. Las redes se llenaron de comentarios, unos defendiéndola a capa y espada, otros criticándola sin piedad. Y mientras el mundo entero se peleaba por ella, nosotros, los curiosos, esperábamos con ansia su reacción. ¿Se iba a esconder? ¿Iba a pedir disculpas 1000 veces? Pues no. Nada de eso. La que ha salido a dar la cara ha sido Demet, y con una contundencia que ya querríamos muchos. La cosa es que le preguntaron directamente por el vídeo y por las palabras que soltó. Y ella, sin pelos en la lengua, soltó algo así como: a veces uno dice cosas que no quiere decir, pero que salen del alma cuando estás realmente frustrado. Y sí, quizás me salí de tono. ¿Y qué? ¿Por eso soy una mala persona? ¡Boom! Toma ya. O sea, no se ha puesto a llorar, no ha dicho que la malinterpretaron. Lo ha dicho claramente, me salió del alma. Ha reconocido su error, sí, pero sin victimismos. Ha plantado cara y ha dicho básicamente: soy humana, me cabreo, y a veces se me escapa alguna palabra malsonante. Para ser honestos, esto me parece un punto a su favor. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Estamos en un mal día, nos tocan la moral y se nos escapa una frase que luego nos arrepentimos. Lo importante es que lo reconoces y sigues adelante. Y ella lo ha hecho de una forma súper directa y valiente. Lo que yo creo que está pasando aquí es que la gente se ha acostumbrado a ver a las estrellas como seres perfectos, intocables, que nunca cometen errores. Y cuando ven algo así, se escandalizan. Pero la realidad es que son personas como tú y como yo. Tienen sus momentos de bajón, sus enfados, sus frustraciones. Y sí, a veces se les escapa una palabrota. Muchos dicen que esto le va a hacer daño a su imagen, que va a perder seguidores. Pero yo sospecho que todo lo contrario. Creo que mucha gente se va a sentir identificada con ella. Esa autenticidad, esa valentía para decir las cosas como son, eso es lo que enamora a la gente de verdad. No la perfección, sino la honestidad. A ver, no digo que ahora todos vayamos a empezar a soltar barbaridades por la calle. Pero sí que es refrescante ver a una figura pública admitir que no es una robot perfecta. Que tiene sus fallos, sus momentos de debilidad, y que no pasa nada. Esta respuesta de Demet Özdemir es la que nadie esperaba, porque rompe con el molde. No es la típica disculpa genérica. Es una mujer diciendo: así soy, y si no te gusta, allá tú. Y eso en el mundo del salseo es más valioso que 1000 entrevistas preparadas. Así que ahora la pregunta es: ¿creéis que esta honestidad le pasará factura, o la hará aún más querida por sus fans?